que mucho de lo que pasa en las mujeres también influye mucho como en la parte mental. Hay mucho marketing alrededor de la crisis de la mediana edad de los hombres. Fatiga crónica, dificultad para respirar, bochornos en la noche, migrañas también. Bueno, hoy Ramón nos va a contar cómo es su vida de casado. Cuéntanos, Ramón. ¿De verdad? Es un tema complejo, pero antes de que entre en detalle de lo que es la vida matrimonial, Yara, tienen que meterse en nuestras redes sociales @VLifeMX, @VLifePodcast y sobre todo suscribirse a este canal de YouTube y que sepan que también tenemos cápsulas informativas bien interesantes en Spotify. Dicho esto, entremos. Yo sé por dónde vienes tú y vienes por el tema de que estábamos hablando de nuestras edades. Yo te llevo más de 10 años a ti, porque yo estoy próximo a cumplir 40 años, ¿ok? Yo 27. Y estoy casado, mi esposa ya tiene 40 años. Y el tema que vamos a abordar hoy es interesante porque yo creo que hay mucha comunicación, hay mucho marketing alrededor de la crisis de la mediana edad de los hombres. Sí, pero no se habla tanto de las mujeres, tal vez, ¿no? Sí, que yo no sé si es una crisis o no. En el caso particular de los hombres, sí, lo hemos comentado, uno pasa como por una especie de desequilibrio, te quieres pintar el cabello, te quieres abrir un piercing, te quieres comprar una moto, si no lo... O sea, sí empiezas a tener como un vértigo o una especie de ansiedad hacia la vejez y que tal vez empiezas a reflexionar como hombre, bueno, de las cosas que no había hecho antes, quiero empezar a hacerlas en este periodo. Es algo que yo personalmente he tratado de manejarlo muy tranquilamente y disfrutar el proceso de envejecimiento y tratar de buscar mejorar. Pero lo que sí me está pasando, de alguna u otra forma, es que una cosa es cómo yo estoy confrontando mis 40 o mi cercanía hacia los 40 años y cómo probablemente lo está llevando mi pareja que también está en ese proceso y que yo no necesariamente entiendo por lo que ella está pasando. Bueno, aquí hay que hacer un paréntesis, ¿no? Porque en el caso de las mujeres los cambios hormonales son súper repentinos y en el caso de los hombres todo es muy poco a poco. Entonces, como que los hombres pueden soportar esta crisis, digamos, más fácilmente, entre comillas, porque el cambio se va dando con los años y en el caso de las mujeres se da en un lapso de meses. Claro, y que al final yo creo que esto también es una conversación que es interesante para poder generar esa empatía, no solamente entre las parejas que tienen, su esposa está cumpliendo 40 años y tú también estás cumpliendo 40 años, sino como que en general entender que son ciclos totalmente diferentes, pero las mujeres atraviesan un montón de cosas que no necesariamente los hombres entendemos, ¿no? Sí. Y que mucho de lo que pasa en las mujeres también influye mucho como en la parte mental, como en el estado de ánimo, la depresión está muy relacionada a esto, los bochornos, los cambios de humor, la pérdida de masa muscular que también está muy relacionado con cómo ellas se ven a ellas mismas en cuanto a la parte física y estética, ¿no? Porque se ve muy afectado el peso, pueden aumentar de grasa corporal más fácilmente. Entonces también, o sea, yo la verdad es que me relaciono mucho con mujeres de estas edades porque mucho de mi nicho en mi profesión es trabajar con ellas, ¿no? O sea, tengo varias mujeres de 40, 45 o hasta 50, 55 años que me ha gustado mucho trabajar con ellas porque también he visto cómo a pesar de que se encuentran en esta etapa, están cercanas o incluso ya la han pasado, pueden mejorar mucho su composición corporal, aumentar masa muscular y eso a mí me motiva mucho, ¿no? Claro. Porque muchas veces las personas o las mujeres, bueno, los hombres también creen que cuando llegan a cierta edad ya no pueden ver cambios físicos, ya se tienen que tal vez pues conformar con el físico que tienen en este momento y con cómo se sienten, pero la realidad es que hay muchas cosas que sí se pueden mejorar. Es interesante porque uno tiene que hacer las paces un poco con quién eres y cómo te encuentras cuando estás enfrentando una edad como los 40, porque al final definitivamente es un parteaguas físico, mental, emocional, incluso hasta económico. Entonces hay que estar de alguna manera como que en paz. Sí. Sin embargo, tú estás dando un punto clave que es que no estar en paz no quiere decir que te tienes que conformar con cómo estás. Te iba a preguntar que esa gente a la que tú ves que están llegando a los 40 años o que están empezando a tener estos cambios, ¿qué tan influenciados se ven con lo que ellos ven, por ejemplo, en las redes sociales? O sea, porque es agresivo, ¿no? Es agresivo como decir, yo nunca voy a ser así. Nunca voy a lograr cierto físico, ¿no? Que las redes sociales influyen muchísimo porque a veces como que creemos que tal vez una chava por tener cierta edad
tiene ese físico solamente por la edad, ¿no? Pero la realidad es que a veces es porque lo han trabajado por mucho tiempo, ¿no? No me he encontrado tantos casos como de que, ay, yo vi esto en redes sociales y eso me hizo sentir mal, porque creo que ya tal vez en edades más avanzadas no ocupan tanto redes sociales, o al menos no todas las personas, pero lo que sí he visto mucho es que entre ellos mismos se dicen como de que tú estás así o yo estoy así, pero pues es que ya estamos grandes, como es que ya no voy a lograr cierto físico. Claro. Es que ya estoy así porque pues ya tengo 50 o ya voy a cumplir 50 y así. Y la realidad es que es padre también cuando empiezan a ver cambios en otra persona de esa edad o más grandes, porque es un motivante para ellos mismos de que realmente pueden lograrlo, ¿no? Okay. Tengo una señora que tiene 53 años, más o menos. Ella lleva entrenando conmigo como 2 años, fue que la conocí hace como 2 años, ajá. Y bueno, con alimentación y con entrenamiento, o sea, y de verdad esa señora es el ejemplo de seguir de todas las más señoras que tengo, porque bueno, estamos en un mismo gimnasio y pues obviamente la ven y todo, y es como de que, wow, ¿cómo es que tienes este físico a los 53, no? Y ella realmente es un gran ejemplo a seguir porque cuando llegó conmigo, pues no es que estuviera así marcadísima, ¿no? Okay. O sea, y muchas mujeres de esa edad ni siquiera se imaginan que pueden llegar a estar marcadas. O sea, pasó de ser señora a señora. ¿No? O sea, ese es el principal cambio notorio cuando te dicen pase señora, cuando dicen pase señora, ¿no? Sí, ese fue el cambio de ella y a mí me encanta porque muchas mujeres la siguen y la ven y dicen como de, es como posible realmente lograr ese cambio, ¿no? Ok, entonces si tú eres una mujer que está cercana a los 40 años o estás ya en los 40 o pasado los 40 años, este episodio es para ti y todas tus amigas. Justamente hace rato tuve una consulta con una señora, o sea, que es un claro ejemplo de este capítulo. Ella tiene 48 años, ya casi va a cumplir 50, lleva 20 días, 20 días con plan de alimentación y plan de entrenamiento, algo bien estructurado, ¿sabes? Porque, por ejemplo, en el caso de ella me decía, es que yo llevo años en el gimnasio y se ve que... No logro nada. Ajá, o sea, años en el gimnasio y como que no logro que mis brazos estén marcados, como que no logro que mi abdomen esté definido o así. Años en el gimnasio, yo creo que ya no... Eso fue lo que ella me dijo en la primera consulta. Yo creo que ya no lo voy a lograr por mi edad, ¿no? Y lo que yo le dije, no es que sea tu edad, yo creo que simplemente nunca has tenido un plan bien estructurado, o sea, tanto de alimentación como de entrenamiento. Y bueno, lo que iba es que lleva 18 días, llegó hoy a la consulta, perdió 2,2 kilos de grasa corporal y aumentó medio kilo de masa muscular. Órale. O sea, la realidad es que sí se puede, ¿no? Yo creo que solamente a veces no le dedicamos lo que le tenemos que dedicar para ver los cambios que queremos ver, ¿no? Ok, entonces, dando un poquito de orden, ¿de qué vamos a hablar de ciertos rasgos que las mujeres que están cerca o próximas a cumplir los 40 años tienen que tomar en consideración y estar como que muy atentas, ¿no? Son ciertos síntomas de cambios inevitables en el cuerpo que si tienen un enfoque claro previo a esto pueden, bueno, potenciar su físico y su estado emocional, mental, hormonal. Sí. Y bueno, que al conocer los signos y síntomas, entonces las personas o las mujeres podrían estar empezando a tener una idea de que puede ser que estén en la perimenopausia, que es esta etapa antes de llegar a la menopausia, antes de llegar, normalmente la menopausia, normalmente es como a los 50, 51 años, pero a los 45 años empiezan a tener signos y síntomas que están en la perimenopausia y entonces al conocerlos saben también qué es lo que pueden hacer para mejorar la sintomatología, ¿no? Porque si bien es algo que no se puede evitar, es algo que pasa porque es un proceso natural del cuerpo, hay hábitos de alimentación y, bueno, hábitos de nuestro día a día que pueden hacer que mejore la sintomatología también para que no la pasen tan mal. Y algo que me encantó como arrancaste es dejando como súper claro que no es que es imposible, no, es que ya estoy muy grande, no, es que ya no siento nada. No, o sea, creo que el primer cambio es el mental de decir, ¿sabes qué? Si se puede, ya mis hijos están grandes, ya no le presto tanta atención a mi esposo, ahora sí quiero lograrlo. Sí, que a veces también hasta tienen más tiempo para dedicarle, ¿no? Entonces, signos y síntomas, falta de lubricación, también por eso pues reduce mucho la cantidad de relaciones sexuales, bochornos, sudor... Ahí. No abandonen su vida sexual. Es que eso también influye mucho. Por favor. Sí, claro. Okay. Sudor nocturno, insomnio, o sea, que es dificultad para mantener un sueño profundo, que ahorita vamos a hablar del magnesio, que puede ayudar mucho para eso. Dificultad para concentrarse, cambios de humor y cambios en la composición corporal.
que cambios en la composición corporal sería aumentar grasa, perder masa muscular. La pérdida de masa muscular también está muy relacionada con el cambio hormonal, bajan los estrógenos y la progesterona, que se encargan de mantener la masa muscular y también mantener la densidad ósea. Entonces también la pérdida de tejido óseo, que es hueso literal, también puede hacer que se puedan lesionar muy fácilmente. Entonces ahí es donde el entrenamiento de pesas puede ayudar mucho a evitar muchas complicaciones en esta etapa, ¿no? ¿Qué tan tabú o qué tan difícil es para ti en consulta para estas mujeres como confrontar ese proceso? Porque a los hombres nos pasa, o sea, nosotros creo que vamos a ser inmaduros por siempre y seguimos haciendo nuestras cascaritas de fútbol con nuestros amigos como si tuviésemos 20 años, andamos en moto como si tuviésemos 20 años y es porque no queremos dejar morir a ese niño, interior. sí, a ese joven y creemos que todavía podemos brincarnos un muro, etcétera, Sí. ¿no? ¿Cómo es para las mujeres bueno, tengo que entender que estoy cambiando? Sí, bueno, o sea, siempre explicarles, a mí me funciona mucho como que explicarles el hecho de que es un proceso natural, qué es lo que pasa con las hormonas, qué pasa con el cuerpo, o sea, porque yo creo que desde el entendimiento es mucho más fácil que entonces las personas y las mujeres puedan aplicar esos cambios que saben cómo les va a ayudar a esa sintomatología que están presentando, ¿no? Pero la manera más fácil, entre comillas, que yo he visto que ha funcionado es mostrarles cómo con otra persona. No como en el caso de esta chica. De que sí se puede. De que sí se puede. O sea, yo creo que justo explicarles y enseñarles el caso de alguien más para que vean que sí es posible. Ahorita tú estás hablando mucho sobre todo desde la perspectiva nutricional y de la perspectiva del gimnasio y cualquiera que tal vez agarre el episodio en este punto puede decir, bueno, pero ese es como un aspecto súper banal de la discusión, ¿no? Llego a 40 años, entonces mi enfoque es cambiar mi dieta y hacer ejercicio para verme mejor. Pero quisiera que tú te explayaras un poco más en que se entienda por qué la nutrición y el entrenamiento tienen un impacto más allá de lo que te veas bien. O sea, y creo que, bueno, ahora nos estamos como que enfocando en el último paso de toda esta línea, ¿no? O sea, pero al final, para llegar a este paso que estamos hablando, como bien dices, de la parte estética, de mejorar la composición corporal, es porque ya cambiaste todo lo demás. Todo lo demás que te está dando salud mental, que te está dando paz interior, que te está dando un mejor dormir, que te está dando mejorar tus relaciones interpersonales. O sea, como que todo eso, realmente, el conjunto de todo eso es lo que te da como resultado un mejor físico, pero la realidad es que es el último paso de todo lo que realmente te beneficia como persona, si es que no quisieras ver nada más como el aspecto físico, como la meta última. ¿No? Entonces, ¿cómo lo planteamos? Ya vimos cuáles son como que estos rasgos, cuáles podrían ser el impacto realmente o esos síntomas expresados en la cotidianidad de una mujer que tal vez tiene 35 años y está empezando a experimentar esta perimenopausia. Entonces, algo que es muy común, muy habitual, es la fatiga crónica. La fatiga crónica se puede dar también por la reducción de estrógenos y progesterona. Los estrógenos en particular es una hormona que está muy relacionada con la salud cardiovascular de las personas y con el metabolismo de las grasas. Entonces ahorita voy a explicar un poco por qué se relaciona, ¿no? La fatiga viene de que el cuerpo no puede, digamos, enviar la sangre adecuada a todos los órganos del cuerpo. Entonces, es por eso que a veces cuando suben las escaleras o cuando hacen actividades que realmente no requieren de mucho esfuerzo, se sienten muy agitadas, ¿vale? Entonces, esta es la razón por la cual sucede esto, ¿no? Se sienten muy agitadas porque el cuerpo no está metabolizando las grasas de la manera adecuada y cuando se hacen una química sanguínea tienen el colesterol y los triglicéridos por los cielos. Igual me pasó con una señora que hacía ejercicio de manera regular realmente, pero cuando llegó a cierta edad se hizo la química sanguínea y tenía súper alto, pues casi todo, ¿no? O sea, el HDL, el LDL y los triglicéridos, ¿no? Entonces tú dirás como de, si llevo una vida realmente saludable, ¿por qué es que pasa esto? Y puede pasar cuando llegas a esta edad, porque tu metabolismo de las grasas no es el mismo a cuando tal vez tenías 30 años. Sí. Es así como un botón, o sea, off. Exactamente. Wow, o sea, obviamente hay muchas estrategias que se pueden hacer para mejorarlo, pero que sepan que es normal llegar a esta edad y que suceda esto, porque el metabolismo de las grasas, repito, no es el mismo. Entonces, bueno, la fatiga crónica puede ser ocasionada por esto, ¿vale? Lo segundo es los bochornos nocturnos, que bueno, es como despertarte en la noche, sudoración excesiva, eso también se puede dar. Que en la ignorancia de los hombres, creo yo, ese es como el rasgo que todos tenemos como en el subconsciente de que, bueno, esta mujer
claro, antes uno decía, bueno, tiene la menopausia o ya es una mujer grande porque tiene 40 años y te das cuenta que, Ajá. o sea, 40 años no es que eres grande ni Sí, eres viejo claro, ni mucho sí. menos, pero ese era como que el rasgo que todo el mundo decía, bueno, ya tiene bochornos, pero resulta que esos bochornos tienen una justificación hormonal que expresan eso, ¿no? Exactamente, y yo creo que el hecho de que los hombres lo entiendan también, como bien decías al principio, hace que sean un poco más empáticos, porque realmente, o sea, sí platicando con las chicas que llevo, con las señoras que llevo, o sea, sí es algo difícil, o sea, como Claro. que, digo, ahorita estamos hablando de esto y habrá gente que obviamente lo vea y se informe, pero muchas mujeres realmente ni siquiera entienden qué es lo que está pasando, ¿sabes? Entonces, Ok. como que yo creo que el hecho de que su pareja sea un poco empático, pues ayuda muchísimo en el proceso. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo es Ramón? Eso dice. Vamos a preguntarle a Moni. Dificultad para respirar. Dificultad para respirar igual está relacionado con, obviamente, la salud cardiovascular de las personas y sobre todo con la grasa que hay pegada en las arterias, que igual ya lo hemos platicado en otros episodios. Esta grasa pegada en las arterias también puede ser porque no se metabolicen bien las grasas. Ok, entonces ¿Vale? ahí estaríamos como que sumando el hecho de que una chica, una mujer que está llegando a esta edad, que tal vez no tenía estos hábitos tan aplicados en su estilo de vida, además de estos malos hábitos, se juntaría lo que le está Exacto. pasando en la edad, lo que potencia mucho más estos síntomas. Exactamente. ¿cierto? O sea, malos hábitos de alimentación pueden potenciar mucho los signos y síntomas y obviamente, así como estos malos, buenos hábitos de alimentación y de actividad física pueden aminorarlos. Ya, Igual vamos a hablar un poco de la suplementación que puede ayudar mucho en la etapa, pero sí, hablando de alimentación y hábitos de ejercicio, eso también puede reducirlo. De hecho, también, o sea, bueno, lo ideal es que antes de llegar a la etapa una persona o una mujer realice actividad física de manera frecuente, porque también se ha visto que la sintomatología es mucho menor Baja. cuando has sido una mujer activa toda tu vida, Ya. ¿no? La depresión está muy relacionada también, porque obviamente al haber tantos cambios hormonales, también hay muchos cambios en los conductos neuronales que también afectan pues, la capacidad de pensar y los pensamientos intrusivos que pueden aparecer. Y bueno, ahí es donde también cuidar mucho la microbiota, que es la flora intestinal, puede ayudar a que entonces la mujer no tenga estos episodios de depresión y ansiedad. A mí me parece ese punto fundamental, fundamental, porque claro, yo viéndolo desde la perspectiva de esposo o de pareja o de hombre que comparte la vida con una mujer que probablemente esté experimentando este ciclo, nosotros desde nuestro lado también estamos como que viendo la otra cara del espejo, ¿no? Una hipersensibilidad que no se entiende. Muchas mujeres en esta etapa casi que hasta consideran divorciarse o no toleran muchas cosas porque, bueno, puede ser que sus esposos no estén colaborando en el proceso, pero también todo les afecta mucho más. Y es interesante cómo entender que esa depresión, esa ansiedad, esa hipersensibilización de muchas cosas tiene un trasfondo químico y hormonal, Sí, sí. ¿no? Y que tiene solución. Sí, porque realmente muchas veces este tipo de pensamientos o eventos no es algo que la persona obviamente lo haya hecho que suceda, ¿no? O sea, muchas veces son cambios neurológicos que tú no puedes hacer mucho como para que no suceda, Claro. ¿sabes? O sea, lo que puedes hacer es entonces manejarlo mejor, pero hacer que no suceda a veces no es posible. Claro, ¿no? claro. Y bueno, el quinto punto son las migrañas, que bueno, también está muy relacionado con el bajo consumo de vitamina B12, en particular de esa vitamina, que bueno, la suplementación y una correcta hidratación puede ayudar a minorarlas. Ok, ¿qué pasa y ahorita entramos como en el tema de la suplementación y potenciales soluciones más allá del ejercicio y la alimentación? ¿Qué pasa si una mujer no le hace caso a estos red flags que la están acercando a esa crisis como de los 40 años? ¿Qué le podría pasar? Pues hablando a nivel biológico, o sea, si no le hace caso, por ejemplo, a la pérdida de calcio constante que puede llevar a osteoporosis, pues a la larga sí podría, y no hace nada al respecto, ejemplo, hacer ejercicio de fuerza, a la larga sí podría tener lesiones recurrentes, hablando de la parte biológica, ¿no? Tal vez hablando de la parte mental, pues seguramente si no hace actividades que aminoren la sintomatología, pues la podría pasar peor, ¿no? Ok. Entonces, entremos ahora como que en las potenciales soluciones. Si quieres, vamos desde el punto de vista óseo, ¿ok? Por ejemplo, mis tías que superan por largo, ojalá no estén viendo este episodio, por largo los 40 años, la mayoría tiene problemas óseos porque nunca hicieron ejercicio. Y lo que más les mandan es vitamina D3 más K2. Cuenta un poquito de la importancia de la vitamina D3 y la K2 Sí. en la salud ósea, porque todos estamos como
ultra mega bombardeados del poder del calcio, ¿no? Como Sí. que toma leche, qué sé yo, pero Sí, realmente sí. eso no es la solución. Sí, o sea, no es tanto la solución realmente porque una persona puede tener los niveles adecuados de calcio en el cuerpo, pero lo que requiere el calcio para que se fije en los huesos, que el fijarse en los huesos es lo que va a hacer la diferencia, es la vitamina D. Entonces es por eso que se recomienda mucho que consuman los dos suplementos en conjunto, sobre todo cuando estés en esta etapa, porque puede ayudar mucho a que una persona no llegue a tener osteoporosis, ¿no? O sea, no llegue a perder una cantidad de tejido óseo considerable, ¿no? Yo lo que he visto, lo que he leído así muy por encima es que justo ese ciclo como de daño óseo es súper violento en las mujeres y la mayoría de lo que uno puede ver en las abuelitas, lo que sea, se caen y se les parte la cadera, Sí. se les parte el fémur. Entonces sí te das cuenta de que, bueno, es algo que afecta a la mayoría. Es algo que afecta muchísimo la calidad de vida de la persona, ¿sabes? O sea, porque muchos adultos mayores que se rompen la cadera o un hombro, por ejemplo, en el caso de mi abuelita le pasó eso, o la rodilla, por ejemplo, o sea, eso ya es algo que es muy difícil que después puedan salir de esa lesión porque les limita mucho lo que pueden hacer ellos Claro, pero esto solos. tendría, o sea, esto pasaría como que desde el inicio de sus 40 años en adelante, ¿no? O sea, no hubo una prevención. Exactamente, Ok, sí. ya. Que eso es algo también que estamos platicando hace rato, ¿no? O sea, la parte de la prevención no es algo que esté tan arraigado en la cultura mexicana, sobre todo, porque sí estamos acostumbrados a tomar algo, o sea, ya sea suplemento, medicamento, lo que sea, cuando ya nos enfermamos, ¿no? Bueno, con medicamentos sí es para cuando ya estás enfermo. Pero la parte de la suplementación, que está más en el área de la prevención, no es algo que vemos tan común. No me pasa también con pacientes, con chavos más chiquitos de 18, 20 años, que los papás no entienden por qué toman omega 3, por ejemplo, Claro. o por qué toman vitamina D, ¿no? Como dicen, como, ay, te estás tomando tus pastillas que no son necesarias, ¿no? Justo me pasó con una paciente de 18 años que su mamá le decía, ¿por qué tomas vitamina D, no? Y bueno, ella explicándole, dándole toda la explicación que yo le di sobre la vitamina D, y la mamá como de, ay, pero pues, ¿por qué no la tomas cuando ya tengas gripa? Esa fue su respuesta, ¿no? Pero realmente esa es como la cultura que se tiene, ¿no? Lo importante sería... Ojo, pero esto y este espacio y la gente que está abordando esta situación es un cambio generacional brutal, o sea, de pensamiento, ¿no? O sea, la gente sí. quiere evitar ir al médico y tiene que hacerlo así. Exactamente. El otro punto que me parece súper importante, por lo menos para mí como esposo, es ese tema emocional y la relación que tienen esos cambios hormonales con la metabolización de grasas, la glucosa. Cuéntame de eso. Sí, en el caso de la glucosa también hay un cambio en el metabolismo de la glucosa que puede hacer que una mujer en esta etapa llegue a tener resistencia a la insulina, que como ya hemos platicado en otros episodios, es cuando el cuerpo no puede asimilar bien la glucosa y entonces se queda en la sangre y es cuando te haces una química sanguínea y sale la glucosa elevada, Okay. ¿no? O sea, lo ideal o lo que pueden hacer en esta etapa, o sea, aparte de consumir inositol, que también ayuda mucho para regular la glucosa en sangre y también se ha visto que ayuda con el balance hormonal, que igual está afectado en esta etapa, puede ayudar mucho igual la berberina, que la berberina también lo que hace es que las células puedan captar más fácilmente la glucosa y de esa manera ya no se queda en el torrente sanguíneo. Esposos, si están escuchando esto, ya ahí les dieron dos datos, el mío inositol y la berberina, porque si su esposa está pasando por este proceso que hay que ser empáticos de Sí. hipersensibilidad, etcétera, ahí puede haber un camino. Pero bueno, a mí hablando... mi esposa no me escucha, Yara. Ojalá vea esto y te escuche a ti. Escúchame. Pero no, ahí lo que más puede hacer un cambio en cuanto a cómo se relacionan como pareja, ahí sería más la ashwagandha, porque la ashwagandha es un adaptógeno que hace que reduzcan los niveles de ansiedad, Ya. mejora el estado de ánimo, que como mencioné puede estar afectado en esta etapa. Entonces la ashwagandha es un excelente adaptógeno que puede ayudar también a que tal vez la mujer pueda asimilar la etapa de la mejor manera, ¿no? Al igual que pues Y su el hombre pareja. también. Yo tengo En el mucho caso tiempo de que no Ramón, sí. lloro, te lo dije. Sí, yo fuera del impresionado de episodio. que- Tengo mucho tiempo que no lloro. 10 años. Tal vez voy a tener que llorar Sí. solo en el baño, tirado en la ducha para confrontar este momento. Sí, tendrás que hacerlo. Sí. Otra cosa, isoflavonas. Las isoflavonas también son como un sustituto, por decirlo de una manera muy banal, de estrógenos, ¿no? O sea, son algo que ayuda al cuerpo a que pueda producir la cantidad de estrógenos adecuada, que como mencioné, hay un declive, para o baja en esta etapa, entonces también puede ayudar mucho a mejorar la sintomatología.
¿Cómo se encuentran las isoflavonas? O sea, ¿cómo la buscas o es así, isoflavonas? O sea, naturalmente la puedes encontrar sobre todo en proteínas de origen vegetal, como tofu, tempeh, edamames también. Ok. O sea, lo puedes encontrar en alimentos y también puedes tomarlo como suplemento alimenticio. ¿Qué tan radical es el cambio tú como nutrióloga en un plan alimenticio para una chava que tiene 25 a cómo tú abordarías el caso de una chava de 40? Sí, sí. A una señora. A una de 40. señora. Sí, pues ahí sí cuido mucho la calidad de los alimentos y sí cuido mucho que sea como cierto alimento en particular. O sea, Ok. yo sí soy mucho de utilizar equivalentes, o sea, yo les enseño a los pacientes cómo pueden cambiar una cosa con otra, pero lo que hago con las chavas de 40 es que les digo como de que estos alimentos, y les enseño como una lista, Este sí. hay que priorizarlo. Ok. ¿Por qué? Porque tienen isoflavonas que te van a ayudar a que puedas producir la cantidad adecuada de estrógenos que te puede ayudar a mejorar los bochornos en la noche, por ejemplo. Entonces, Ok. o sea, como que cuidar ciertos alimentos para que entonces puedan, pues, lograr obviamente los beneficios de eso. Y también sí mucho me apoyo demasiado de la suplementación. Porque a veces cuando tienen hijos, o sea, pasa que tal vez tienen 40, pero todavía tienen hijos chiquitos, entonces no tienen tal vez tanto tiempo de, ay, me voy a ir al súper a comprarme el tofu Sí. texturizado, y entonces, entonces ahí es cuando puedes tomar isoflavonas en cápsulas, que también te pueden ayudar igual, y pues también ayuda un poco también a que la persona pueda lograr ciertos hábitos durante el día que les hagan pues lograr cierto beneficio, ¿no?, a la salud. Es rudo para las mujeres, aquí haciendo el filosofando, porque la vida se ha extendido cada vez más, ¿no? O sea, duramos más, envejecemos más tarde y además envejecemos bien. Y eso también ha prolongado etapas de la vida que antes ocurrían mucho más pronto. O sea, las mujeres salían tal vez embarazadas mucho más jóvenes, etcétera. Eso poco a poco se ha corrido mucho más y se le ha dado prioridad a las carreras profesionales y a todo lo que las mujeres quieran hacer, porque pueden hacer lo que quieran. Pero imagínate que está pasando esto a los 40 años y lo que tú estás diciendo, tienen niños pequeños, en el caso de mi esposa es así, nosotros tenemos hijos pequeños. Es difícil lidiar con todo esto al mismo tiempo, ¿no? Yo le digo a ella, tú vives como la película, o sea, todas las cosas al mismo tiempo, todos los días, o sea, es de locos. Y algo que yo les diría a las mujeres en esta etapa es que, o sea, obviamente yo sé que es difícil, o sea, no lo he vivido, pero podría llegar a entender que es difícil y veo que lo es, pero sí como que no se descuidan a ellas mismas, o sea, porque sí pasa muchísimo que obviamente yo entiendo que le tienen que dedicar mucho a los hijos y dejan de hacer muchas cosas por ellas mismas y por su salud, ¿no? O sea, pasa que empiezan a tener sintomatología de algo y yo les digo de que hazte una química sanguínea, Claro. o sea, hazte una química sanguínea y ahí vas a ver si realmente ya hay un declive en tus hormonas o vas a ver si tienes la vitamina D bajita y por eso tu estado de ánimo no es el mejor en este momento. Entonces, hazte una química sanguínea. Y a veces lo dejan a lo último o muchas personas también no se la hacen porque no quieren ver la realidad Claro. de una química sanguínea. Entonces, lo ideal es que sí, o sea, que es mejor que lo veas ahorita y que puedas tomar acción para que prevengas, justo como estamos diciendo, a que lo veas en 2, 3 años y que no haya tanto que hacer. De estos rasgos que están como asociados a esa perimenopausia o ya entrado a la menopausia, ¿cuál puede ser como que el más incómodo? Yo creo que todos son bastante difíciles e incómodos, pero que tal vez la solución es mucho más simple. Por ejemplo, el tema de los bochornos, no sé. Yo creo que ese podría ser uno de los más, de los más difíciles, entre comillas, porque afectan mucho el día a día. O sea, porque sabemos... Socialmente, claro. Exactamente, porque sabemos que el no dormir, o sea, es algo que afecta mucho la digestión, el estado de ánimo, la energía durante el día, la capacidad de concentrarte. Entonces, yo creo que solucionando eso, igual podrías llevarlo de la mejor manera, ¿no? ¿Cómo lo puedes solucionar? Como bien dije, el tener los estrógenos como dentro de la línea, dentro de lo que puede ser posible en esta etapa consumiendo las isoflavonas, puede ayudar mucho a que entonces no tengas tantos bochornos en la noche. Y otra cosa también es el magnesio, porque el magnesio Claro. induce al sueño profundo. Entonces, un sueño profundo te podría ayudar a que entonces no ocurra. Sí, y que se subestima como el impacto del sueño en la regulación de todo. Sí, sí. De todo, Sí, básicamente. creo que a veces no se prioriza el sueño, pero es algo que es muy, muy importante para que todo lo demás se pueda llevar a cabo. O sea, porque si tú eres una persona que toma la mejor suplementación, haces el mejor ejercicio para que entonces puedas tener una mejor calidad de vida, pero no duermes bien, o sea, es algo que no va a permitir que todo lo demás se logre, ¿no? Ahora tengo una pregunta a ti. Tú que estás mucho más chava,
¿qué tan lejos ves esto? Porque algo que pasa es que yo creo que la realidad, a los hombres o a las mujeres, cuando estamos entrando en esa barrera de los 40, Sí. no es inconsciente, pero pareciera que nos pega de golpe, pero no, hemos tenido 10 años para prepararnos Sí. para eso. ¿Cómo tú lo ves? Y las chavas que son de tu edad, ¿cómo ven esa realidad? ¿Qué tan lejos la ven? Pues yo creo, o sea, yo porque me dedico a esto y porque lo veo en mi día a día, pues realmente pues que no lo veo tan lejos, ¿no? Porque pues al final ya casi... Y te estás preparando, Como claro. te dije al principio, ya casi cumplo 30 y pues, o sea, como que no es... Ay, ya, era por Dios. Y como que... Caray, voy a llorar ahora sí. como que lo veo más presente. Pero yo creo que si eres una chava que tal vez tiene otra profesión, que pues ni siquiera está tan informada de esto, pues sí lo vería como muy, muy, muy lejano, ¿no? O ni siquiera Pero está puede mal ser que- verlo tan lejano, ¿no? O sea, porque yo creo que sí debería haber un proceso como preventivo mucho más pronto. Pues no creo que esté mal como que verlo lejano. Lo que yo sí creo es que sería mejor que estén informadas, porque seguramente le puede estar pasando a tu mamá o a alguna tía o a alguien cercano y ni siquiera entiendes el por qué esa persona está viviendo eso. Entonces, repásate los rasgos que hay que estar prevenidos con Bueno, esto. fatiga crónica, dificultad para respirar, bochornos en la noche, migrañas también. ¿va? ¿Cuánto Aumento de tiempo? peso fácilmente. ¿eh? Aumento de peso fácilmente. Claro, entonces... O sea, aumento de peso fácilmente, ¿cómo lo podría ver? Estoy haciendo lo que yo hago normalmente de ejercicio, estoy comiendo lo que yo como normalmente y de todos modos estoy subiendo de peso cuando antes hacía esto y no subía de peso. Ok, y el impacto como revertivo, por decirlo de alguna forma, desde que empiezan a cambiar ciertos hábitos de lo que tú has visto, ¿cuánto tiempo les toma? Porque hay una barrera durísima de creer que es imposible. ¿Cuánto tiempo tú has visto que cambian? Pues, o sea, ahorita mi ejemplo fue esta señora que vi hace rato y en 20 días cambió. 20 días, no manches. O sea, es que no creo que sea algo que tome mucho tiempo. Obviamente, yo sé que no todos tienen la posibilidad de tener a alguien que te diga qué es exactamente lo que tienes que hacer para ver el cambio que quieres, pero imposible no es, ¿sabes? O sea, yo diría que tal vez en un estado normal, sin que alguien te diga exactamente qué hacer, unos 2 meses, puede ser que puedas ver unos buenos resultados. Mi tip sería, señoras, mujeres, señoras, inscríbanse en gimnasios sin sus amigas. No se inscriban en el mismo gimnasio con sus amigas. Estoy cansado de ver grupos de amigas en el gimnasio que no entrenan, sino que solamente van a cotorrear. Bueno, yo he visto grupos que sí entrenas. Si vas con una amiga, que sea una amiga que te jale a Que te entrenar. empuje. Sí, no la que te dice, ay, vamos a desayunar, no vayas a entrenar. Eso, Ajá, el pues, sí. cuernito después del gym. Esa no. Sí, Entrenen en equipo. Sí. Pues es un tema que da para mucho y que está muy interesante, pero yo creo que vale la pena como que aterrizarlos de esta forma y además de una manera bastante suave. Todos vamos a llegar a viejos. Todos tenemos que empezar a concientizar el valor de nuestro cuerpo y qué cosas pasan más allá de lo físico para poder entender justamente eso, qué es lo que le está pasando y por qué nos estamos viendo así o por qué me estoy comportando de una manera o no. Y en el caso de las mujeres es un tema complejo, pues, porque hay que tener mucha empatía. Sí, yo creo que en el próximo episodio o en la parte 2 de esto podríamos hablar un poco más profundo sobre qué alimentos pueden ayudar y en la suplementación creo que podemos adentrar un poco más. Pero bueno, nos pueden dejar sus comentarios, díganos cuál es la sintomatología que están presentando, cómo se sienten y también qué pueden hacer para que nosotros les digamos qué pueden hacer para mejorarlo, ¿no? Es así. Ya saben, @VLifeMX, @VLifePodcast, Yara Huerta, quien les habla, Ramón Velázquez. Es un placer. Si tienen alguno de estos síntomas, préstenle atención. Préstenle atención. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.